Gracias a todos los presentes, tanto participantes, autoridades universitarias, invitados especiales. En este espacio, a continuación, los dejo con nuestra directora de Innovación Educativa, la doctora Marta Quintanilla, quien moderará todo este evento. Bienvenidos. Muchísimas gracias a Catherine Maldonado, encargada del área de comunicación de la Dirección de Innovación Educativa. Muy buenos días tengan todos ustedes, autoridades universitarias, tanto de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, del resto de las 21 universidades de nuestro país, docentes universitarios de todas las universidades del país que nos acompañan, invitados todos. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la mayor universidad del país, les damos la más cordial bienvenida a nuestra 11ª Jornada de Innovación Educativa, Perspectivas para la Construcción del Modelo Educativo para la Nueva Realidad Académica en la Universidad de hoy. Iniciamos este acto de inauguración escuchando las notas de nuestro himno nacional y corre video de la Orquesta de Cámara de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Luego de escuchar las gloriosas notas de nuestro himno nacional, doy paso a presentar a las personas que presiden esta ceremonia de inauguración de nuestra 11ª Jornada de Innovación Educativa. Presiden este acto las máximas autoridades de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, encabezadas por el señor rector, doctor Francisco Herrera Alvarado, a quien damos la más cordial bienvenida y agradecemos la gentileza de inaugurar esta jornada. Nuestra señora vicerrectora académica, Máster Belinda Flores de Mendoza. Muchísimas gracias, señora vicerrectora, por acompañarnos. La señora representante de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, en Honduras, la doctora Carmen Larga Espada. Gracias, doctora Larga Espada.
El señor conferencista de esta mañana, quien dará su conferencia inaugural, el máster Javier Arayax, director del Laboratorio de Reimaginando la Educación de España. Nuestro vicerrector de Relaciones Internacionales, máster Julio Raudales. Bienvenido, vicerrector. Y nuestro vicerrector de Orientación y Asuntos Estudiantiles, máster Ayax Irías. Muchísimas gracias a todas nuestras autoridades e invitados especiales que presiden este acto de inauguración. Previo a escuchar a nuestra señora vicerrectora académica, pido a todos, si llevaré el tiempo, guardar un minuto de silencio en homenaje a todos nuestros profesores que han sido víctimas y se nos han adelantado en este camino de la muerte y que han fallecido a raíz de esta pandemia que abate al mundo. Corre un minuto de silencio. Muchísimas gracias a todos. Una vez guardado este pequeño punto de homenaje a nuestros profesores, especialmente de nuestra universidad que nos han dejado, cedo a continuación la palabra a nuestra señora vicerrectora académica, máster Belinda Flores de Mendoza, para que se dirija a todos ustedes. Cedo la palabra, señora vicerrectora. Muchísimas gracias, doctora Quintanilla. Excelentísimo señor rector, doctor Francisco José Herrera Alvarado, señores vicerrectores, abogado Ayax Irías, máster Julio César Raudales Torres, señora representante de la OEI en Honduras, doctora Carmen Larga Espada, señores conferencistas que nos engalanarán este día y el día de mañana en esta jornada de innovación educativa. Equipo de trabajo de la Dirección de Innovación Educativa, doctora Marta Quintanilla, motor que impulsa la Dirección de Innovación Educativa y directora, docentes, investigadores, personal administrativo, estudiantes, público en general que nos sigue en Facebook Live y a través de nuestras redes sociales, tengan todos muy buenos días. Hace unos días estábamos convencidos que la pandemia por el COVID-19 era lo peor que podía sucederle a nuestro país, al mundo y particularmente a nuestra amada Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Qué lejos estábamos de imaginar que la naturaleza nos sacaría de nuestro asombro y temor para introducirnos a uno más profundo. Las tormentas ETA y IOTA, con las consecuencias desastrosas para nuestra economía, infraestructura y para nuestro tejido social ya debilitado por la pandemia, han sido una prueba de fuego para nuestra estructura educativa y para poner a prueba una vez más y de una forma abrumadora nuestra capacidad de recomponernos, levantarnos, seguir adelante con un sentimiento de profundo dolor en el alma, con tristeza, con angustia, pero también con un extraordinario sentimiento de compasión y solidaridad con todos los afectados, especialmente por nuestros estudiantes, por nuestros docentes, por nuestro personal administrativo y de servicios y de sus familias, que son muchos. Si bien todos estos fenómenos nos han empujado a acelerar los procesos que ya estaban en una etapa de franco desarrollo,
La urgencia de adecuar la educación a los cambios que vive la sociedad en el conocimiento, la tecnología, la información, los nuevos lenguajes, la comunicación y la investigación han llevado a incorporar la innovación como un aspecto central del nuevo escenario socioeducativo. Y ello incide para que la innovación per se convierta en una preocupación de la educación, especialmente en las instituciones públicas, debido a que se considera necesaria para lograr la modernización que se requiere para adecuarse a estos nuevos tiempos, con el consiguiente aporte de recursos extraordinarios en presupuestos para poder lograr metas extraordinarias también. La innovación está fundamentada sobre el aprendizaje, en cuanto ésta se encuentra ligado a la acción transformadora del mundo. En el caso de la UNA, la innovación educativa, dadas las circunstancias de país, ha mostrado la aplicación de un nuevo paradigma, revelándose como un cambio fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y un cambio significativo de las prácticas existentes. Su aporte a este proceso es tan impactante que no tiene un contexto previo en el sector educativo, y mucho menos en el sector educativo, en la educación superior y en nuestras universidades públicas. Durante estos 2 días, docentes, investigadores, estudiantes, administrativos, autoridades y muchos participantes externos a la UNA convergen en esta 11ª jornada de innovación educativa necesaria para el debate, necesaria para la reflexión, para la expresión de ideas sobre el camino que desde hace muchos años nuestra universidad emprendió, anticipándose a estas sacudidas que hoy por hoy orgullosamente nos hacen sentir y conocer lo enorme de nuestras capacidades humanas, pero también tecnológicas. Seguramente que las conclusiones serán de mucha utilidad para los próximos pasos que daremos. Bienvenidos sean todos y todas, augurándoles éxitos en esta 11ª jornada de innovación educativa. Muchas gracias y que tengan buenos días. Muchas gracias a nuestra señora vicerrectora Máster Belinda Flores de Mendoza por sus palabras. Enseguida cedo la palabra a la señora representante de la OEI en Honduras, doctora Carmen Larguespada. Tiene la palabra, doctora Larguespada. Señoras y señores, muy buen día en salud y bienestar. Me honro en acompañarles en representación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Honduras, saludando de manera muy cordial a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, conferencistas, así como a cada una de las y los participantes y organizadores de esta jornada. La OEI tiene entre sus misiones fundacionales propiciar políticas cooperadoras en el campo de la ciencia. Es imprescindible que nuestros países, los países iberoamericanos, asumamos la decisión estratégica de fortalecer nuestra capacidad científica, tecnológica, de investigación y sobre todo la habilidad de pensar creativamente, de manera innovadora. El impacto de la pandemia COVID en todas las formas en que acontece la vida pone de relieve la necesidad de innovar en la educación en general y particularmente en la educación superior. La intención de dar el salto a la educación tecnológica y virtual nos cayó con impacto de urgencia para desarrollarse aquí y ahora en todas las formas educativas. Como partícipes de la creación de conocimientos en la educación superior, esta es la oportunidad, quizás no en la forma deseada, pero que debemos aprovechar para traer a la práctica el potencial que da la innovación. Por ello, es necesario fortalecer las instituciones de educación superior, donde se genera la mayor parte de la producción científica, así como favorecer los vínculos entre la ciencia
y el entorno productivo y social, buscando soluciones a problemas concretos y poniendo la ciencia al servicio de la sociedad y las políticas públicas a beneficio de los actores de la educación superior que requieren reinventarse de manera inclusiva. Traigamos la innovación a la práctica como el camino seguro hacia mejores formas de vida después de la pandemia, con la acertada perspectiva de interacción con equidad en la sociedad y el respeto a nuestro entorno natural, fomentando el valor del estudio y el bienestar de quienes estudian, para colaborar en la construcción de capacidades y ser actores relevantes en la construcción y desarrollo del país que deseamos tener. En el esfuerzo de contar con un nuevo modelo con calidad e innovación en la educación superior, necesitamos alianzas virtuosas y duraderas. Cuenten con la OEI en estas alianzas. Muchísimas gracias a la doctora Carmen Larga Espada, representante de la OEI en Honduras, por ser un bastión importante para que esta jornada se lleve a cabo. La OEI viene siendo auspiciadora de nuestra jornada desde hace más de 5 años de manera consecutiva. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, damos nuestras gracias a la OEI por apoyar las actividades de innovación en nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. A continuación, se dirige con su mensaje de inauguración de esta 11ª Jornada de Innovación Educativa nuestro rector, el doctor Francisco Herrera Alvarado. Con ustedes, nuestro señor rector se dirige con su mensaje inaugural. Muchísimas gracias, doctora Quintanilla. Un saludo muy especial a los vicerrectores, Belinda Flores de Mendoza, Julio Raudales, Ayax Irías. Gracias por acompañarnos en esta jornada tan importante para nuestra universidad. Nuestro agradecimiento a la doctora Carmen Larga Espada por el apoyo que nos brinda en un momento tan crucial para nosotros como educación superior en general, como la universidad hondureña que hemos querido acuñar en años recientes. Considero muy oportuno que justamente la doctora Quintanilla esté presidiendo en este momento y esté de anfitriona de este congreso nuevo. Y digo esto, de innovación educativa en nuestra universidad durante este año tan complejo ha jugado un rol protagónico. La vicerrectora Belinda Flores de Mendoza lo subrayó en su mensaje, la importancia, la habilidad y sobre todo la capacidad que tiene esta dirección para haber dado un paso al frente y haber brindado a nuestra universidad el sustrato necesario para poder establecernos de una manera muy clara y muy armónica en los desafíos que tuvimos durante todo este año 2020. Esto que ha ocurrido en nuestra universidad a nivel nacional y que ha ocurrido en las demás universidades con quienes hemos mantenido una relación muy estrecha, ha sido importante. Hemos podido aprobar de una manera extraordinaria y hemos sentado las bases para que en el futuro cercano podamos nosotros hacerle frente a lo que se nos viene. La Dirección de Innovación Educativa juega un papel clave y por lo tanto esto que estamos haciendo ahora es trascendental para que nuestra universidad en los años venideros, claro, de cómo nos vamos a conducir. Ha sido evidente que los desafíos han sido inesperados. Ha sido evidente que los desafíos se nos presentan como obstáculos insoslayables. Sin embargo, la resiliencia que hemos logrado mantener y que hemos mostrado como institución educativa ha sido extraordinario. Y es justo ahora que con esto nuevo insumo, y cuando me refiero al insumo, me refiero a la capacidad que tenemos de sobreponernos, a la capacidad que tenemos de hacerle frente a las vicisitudes que se nos presentan,
es lo que realmente nos mueve y nos conduce con confianza hacia el futuro. Sabemos que tenemos un equipo extraordinario y es en momentos como este cuando con estas acciones, con estos encuentros, en estas nuevas 48 horas, podremos debatir y podremos ver cuál es el camino correcto y de qué manera debemos llevarlo a cabo. Considero que si bien ha sido una verdadera tragedia para nosotros lo que hemos confrontado, pero ha sido también una prueba y un fortalecimiento que nos coloca en un sitial diferente. Ahora, los tres pilares que tenemos como universidad, la academia, la vinculación y la investigación, se ven fortalecidos. Hemos podido mostrar en nuestra parte de vinculación con la sociedad esa capacidad de respuesta, ese humanismo que aflora en la comunidad universitaria para poder echarle mano y darle la mano a los hondureños y a los hermanos que se han visto afectados. Pero al mismo tiempo nos ha dado voz para reclamar a las autoridades gubernamentales las necesidades ingentes que tenemos como educadores superiores. La conectividad, que ahora es un talón de Aquiles, se convierte en una necesidad insoslayable. Necesitamos fortalecer, porque en base a ello es que tendremos esta nueva visión, esta nueva conducta, esta nueva rutina académica. Por lo tanto, tenemos que fortalecerla. Y en esos momentos agudos, cuando tuvimos en el mes de marzo, la posibilidad de esta innovación educativa, la fortaleza que nos mostró, nos dio realmente el empuje necesario para hacerle frente. Y yo aplaudo a este equipo que tenemos en nuestra universidad porque me siento extraordinariamente orgulloso de su capacidad. Al mismo tiempo, nos abrió el camino para poder fortalecer nuestro aspecto investigativo. Y déjenme decirles que este año es un año para nosotros histórico y lo haremos referencia de una forma muy especial a ello, cuando por primera vez hemos logrado sobrepasar los 100 artículos Scopus para nosotros como universidad en un mismo año. Fue una meta que nos trazamos y la cumplimos. Pero esto lo logramos precisamente por este cimiento que nos ha dado, esta posibilidad de tener esta innovación educativa vigente, esta innovación educativa que nos brinda, como les reitero, un pilar extraordinario para que nosotros como universidad brindemos a nuestros estudiantes. Saludo de manera muy efusiva a los docentes que se encuentran con nosotros, a los estudiantes que se están beneficiando con nosotros de estos 2 días. Espero que saquen el mayor provecho y que realmente internalicen el concepto que hay en el sentido que esta innovación educativa es una herramienta que se ve como un concepto fortalecido para nosotros como universitarios. Más que nunca haremos uso de estas habilidades y destrezas que tenemos institucionalmente. Y por esa razón me siento extraordinariamente orgulloso de estar presidiendo esta maravillosa universidad. Un abrazo a todos y declaramos inaugurado este evento. Muchísimas gracias al doctor Francisco Herrera, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por habernos inaugurado esta jornada, por su liderazgo en toda la universidad hondureña, por su apoyo permanente y decidido a las actividades de innovación educativa en la UNAI y en todo el sistema de educación de Honduras. Tenemos la certeza, señor rector, que lo mejor está por venir para la Universidad hondureña y que con su liderazgo y conducción se marcará un nuevo presente y futuro en la educación superior del país. Muchísimas gracias por ese apoyo permanente a todas nuestras autoridades que hoy nos han acompañado en este pequeño acto de inauguración de la 11ª Jornada de Innovación Educativa, a nuestro señor rector Francisco Herrera, a nuestra vicerrectora académica Belinda Flores de Mendoza, a la doctora Carmen Larguespada, representante de la OEI en Honduras. Esperamos
siempre mantener ese lazo de cooperación académica. Nuestro vicerrector de Relaciones Internacionales, Máster Julio Raudales, por también ser un bastión importante en tema de intercambio académico internacional. Nuestro vicerrector de Orientación y Asuntos Estudiantiles, el abogado Ayax Irías, un apoyo permanente para la innovación educativa, y nuestra gratitud para el profesor Javier Arayax, quien nos ha cedido ese tiempo para abrir con su conferencia magistral esta 11ª jornada de innovación educativa. En nombre de nuestra universidad, estamos muy agradecidos por esta cooperación académica del Laboratorio Reimaginando la Educación de España, que preside y dirige el señor Javier Arayax. Con este pequeño acto cerramos la inauguración de esta jornada y procedemos a nuestra siguiente actividad. En esta 11ª jornada de innovación también queremos agradecer a los 9 conferencistas nacionales e internacionales que van a estar brindándonos sus conocimientos y luces para la construcción de este nuevo modelo educativo en esta nueva realidad educativa y que han accedido a ser parte de esta jornada de innovación educativa. Agradecemos a sus instituciones, agradecemos a los más de 50 ponentes, profesores de nuestra universidad y de otras universidades que van a estar este día por la tarde compartiendo sus experiencias de innovación, y a los más de 600 docentes y académicos inscritos que nos siguen a través de nuestro campus virtual, y a los que nos siguen en la transmisión en vivo también a través de Facebook y nuestro canal de YouTube. Habían ya conectado, siguiendo la transmisión en vivo, más de 200 personas, y eso creo que es motivante para quienes van a compartir su conocimiento estos 2 días, 3 y 4 de diciembre. Sin más preámbulo, doy la más cordial bienvenida nuevamente al máster Javier Arayax, director del Laboratorio Reimaginando la Educación en España, un especialista de primer orden en el tema de transformación digital y que nos abre esta 11ª jornada de innovación educativa. Cedo la palabra a la máster Gaby Vargas, parte del equipo de la Dirección de Innovación, para que dé lectura a una breve síntesis de la hoja de vida académica y trayectoria profesional de nuestro conferencista Javier Arayax. Adelante, Gaby. Buenos días. El máster Javier Arayax es máster en liderazgo y gestión de la ciencia y la investigación por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. También es máster en desarrollo organizacional y consultoría de procesos, miembro de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, AEDIPE, Barcelona, Tel Aviv. Posee un título del Programa de Administración y Dirección de Empresas por la Escuela de Negocios, ISE. Cuenta con un título de la Función Gerencial en la Administración Pública por la Escuela de Negocios, ESADE. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es consultor y speaker, orador conferencista internacional, director de Reimagine Education Lab, con más de 25 años de experiencia en liderazgo y gestión del cambio e innovación educativa en universidades y redes de escuelas. Ha publicado el libro Reimaginando la Educación, 21 claves para transformar la escuela. Ha fundado y es director de Reimagine Education Lab, equipo que diseña, acompaña y da apoyo a equipos de universidades y escuelas que realizan innovaciones avanzadas y disruptivas de procesos de enseñanza a nivel nacional e internacional, con especial énfasis en la realización de evaluaciones de impacto de perfiles de egresados e instalación de sistemas de observación y mejora basados en la teoría del cambio y la evaluación. Es miembro del 100 International Advisor Board, una iniciativa mundial para seleccionar y reconocer las 100 mejores innovaciones educativas del mundo.
Ha escrito y dirigido la colección más extensa que existe hoy sobre la experiencia de cambio educativo. Son 9 cuadernos donde se comparten los sueños, las realizaciones y las reflexiones sobre los aciertos y errores de la experiencia de transformación profunda de las 8 escuelas jesuitas de Cataluña. Ha sido director general de la Fundación Jesuita de Educación del 2009 al 2016, donde ha diseñado y liderado el proyecto de transformación educativa Horizonte 2020. Es fundador, junto con el rector Gabriel Ferraté, de la Universidad Abierta de Cataluña y director gerente de la misma de 1994 al 2005. Se desempeñó como adjunto al gerente de la Universidad Politécnica de Cataluña de 1990 a 1994. Este ha sido el resumen de la hoja de vida del máster Xavier Aragay Tucel. Cedo la palabra a nuestro conferencista Javier Aragay con su conferencia Impacto y retos que la crisis del coronavirus ha provocado en la educación superior. Con ustedes, nuestro conferencista Aragay. Muy bien, muy buenos días, buenas tardes desde Barcelona, desde donde les hablo. Y en primer lugar, mucho agradecimiento por su confianza, por invitarme a realizar esta conferencia y felicidades también por el itinerario de este encuentro de innovación educativa que realiza. Voy a intentar en este momento inspirarles, orientarles dentro de esta situación que la educación superior vive en todo el mundo. Por eso he titulado la conferencia Impacto y retos que la crisis del coronavirus ha provocado en la educación superior. Bien, la primera idea, que seguro que están ustedes de acuerdo conmigo, es que hay décadas donde no pasa nada y semanas donde pasan décadas. Esta es la impresión que tuvimos en el mes de marzo, cuando en todo el mundo nos vemos sorprendidos por una crisis de salud que nos impactó de manera directa al suspender la actividad docente de todas las instituciones educativas del mundo y mandar a millones de profesores, millones de alumnos a su casa. De hecho, nadie estaba preparado. Y es más, si nos hubieran preguntado una semana antes si podían cerrar las instituciones y podíamos trasladar nuestra actividad docente al sistema remoto que después tuvimos que hacer, hubiéramos respondido que no estábamos a punto, que no se había podido planificar, que probablemente habría que formar más a los profesores, que los medios de conexión. Bien, pero al final nadie estaba preparado, pero lo hicimos, reaccionamos y reaccionamos bien. En todo el mundo, millones de profesores que seguramente necesitaban formación, que no lo habían podido prever, acudieron a su fuerza interior, a su vocación, a su capacidad de aprender y de improvisar, y fueron capaces en las primeras semanas y en los primeros meses de reaccionar, de seguir su actividad docente en el sistema remoto y ayudar a los alumnos que estaban en casa a seguir sus actividades de aprendizaje. Muy probablemente en las primeras semanas no acabamos de acertar. Quizá la mirada al currículum, al plan de estudios fue un poco obsesiva, pero luego poco a poco fuimos superando nuestros prejuicios y nuestras inercias y a lo largo de estos meses hemos ido encontrando, y ustedes seguro que en esto son un ejemplo, la capacidad de aprender, la capacidad de innovar para ir transitando en este cambio de paradigma que el virus nos invita a realizar. De hecho, estamos probablemente delante de una crisis inaudita, que era inesperada. Es una crisis de salud que lleva aparejada después una crisis económica profunda en todos los países y que lleva también una crisis en la
educación por el impacto que tiene. Pero todos sabemos que al lado de las grandes crisis hay también las grandes oportunidades. Esta crisis es una oportunidad. El rector, la vicerrectora lo han citado. Estamos aprendiendo cosas, estamos moviéndonos. El virus nos ha sacado de nuestra zona de confort, nos ha hecho superar inercias que probablemente de forma planificada hubiera sido muy difícil de realizar. No hay ninguna duda que hemos cambiado de época. De hecho, ahora que lo vemos ya con un poquito de perspectiva, espero que dentro de un año, 2 o 3 lo veamos con más perspectiva aún, podríamos decir que, aunque habíamos entrado plenamente en el siglo XXI, estábamos viviendo en pleno siglo XX. Muchas de las cosas que ahora se han generalizado ya existían, pero de hecho no las tomábamos en serio, no las incorporábamos. ¿Por qué? Porque teníamos una gran inercia. Hemos cambiado de época. El año 2020 pasará a la historia como el año del cambio profundo, que nos obliga a una orientación distinta. Es evidente que todo se acelera y se acelerará. Ahora estamos aún en medio de esta pandemia, pero esta pandemia va a pasar. La superaremos entre todos. Y más allá, insisto, de la crisis sanitaria, de la crisis económica que esto conlleva, es evidente que en el mundo todo se va a acelerar. Las conexiones remotas, el trabajo virtual, la tecnología, la economía, la globalización van a sufrir, están sufriendo ya una aceleración importante. Bien, aceleremos también el cambio educativo. Tomemos la iniciativa. Veamos que en esta década que acabamos de empezar, estamos en el año 2020 y nos orientamos ya hacia el 2030, la educación en general y especialmente la educación superior van a tener grandes cambios. Enfoquémonos hacia aquí, veámoslo, incorporémoslo, reflexionémoslo, liderémoslo. Una cosa me parece importante, fíjense, antes de que llegara el coronavirus, estábamos en las últimas semanas de febrero, primeras semanas de marzo, la educación y la educación superior estaba ya en crisis. Ahora quizá no nos acordamos, pero todos teníamos la percepción que el modelo educativo, el sistema de enseñar y aprender que estábamos utilizando, probablemente ya no se adaptaba al mundo que nuestros estudiantes estaban viviendo y sobre todo al mundo que nuestros estudiantes vivirán. La brecha entre los contenidos que estábamos transmitiendo y la forma de transmitirlos y el perfil de egresado que necesita y necesitará el mundo en el que van a vivir nuestros estudiantes ya antes de que llegara el coronavirus mostraban una crisis importante. Bien, por tanto, la crisis que estamos viviendo con el coronavirus es una doble crisis. Es una crisis que viene ya a una educación superior que estaba ya en crisis, estaba en mutación, estaba en cambio. Cuando les hablo de crisis, y antes de que llegara el coronavirus, les hablo de una crisis sistémica. ¿Qué quiero decir? ¿A qué me refiero? Me estoy refiriendo que lo que se ponía en crisis, entonces y ahora mucho más, es el sistema de transmisión de conocimientos, el sistema de enseñar y aprender que la educación superior está utilizando desde hace más de 100 años, entra en profunda crisis. La idea, es verdad que estoy simplificando ahora, pero la idea de un profesor que tiene todo el conocimiento, que lo transmite oralmente a un grupo de alumnos que no tienen el conocimiento, que han de ser un sujeto pasivo que escuchando a su profesor accederán al conocimiento y que después lo ponen en un examen y así van superando las diversas vallas y obstáculos que el sistema tiene. Alguien me puede decir, bueno, Javier, pero exactamente ya no estamos haciendo esto, afortunadamente, pero estamos haciendo mucho de esto o somos muy hijos de esto. Pues bien, lo que está en crisis es esto. Cuando hablamos de crisis sistémica, hablamos de que hemos de superar
la mirada, la organización, la idea de que lo más importante a hacer en una universidad es transmitir conocimientos y hacerlo de la forma que lo estamos haciendo. Por tanto, fíjense, desde mi punto de vista estamos ante la mayor transformación educativa del siglo, si sabemos aprovechar el momento, claro, para avanzar hacia una educación superior que se transforma, que entiende el momento que está viviendo, que no puede vivir de inercia ni de gloria y que se orienta hacia una década. Permítanme que les hable de una década, 2020-2030, en la que, como les decía antes, probablemente las instituciones que más van a cambiar en el mundo van a ser las instituciones educativas, tanto la educación superior como la educación no superior. Probablemente auguro que van a ser las instituciones que más cambien. ¿Por qué? Porque probablemente son las que menos han cambiado en los últimos 20 años. Y por tanto, debemos ser capaces de visionar este cambio, de entender este cambio y de liderarlo. Para esto, creo que es importante ver y ser conscientes cuál es el momento presente. A veces en la educación superior nunca tenemos tiempo, siempre estamos haciendo cosas, siempre estamos posponiendo las grandes reflexiones y los grandes debates de fondo. Quizá ahora es un momento. O lo que es lo mismo que les quiero decir, que es hora de compartir mapa y ruta. ¿Qué significa esto? Bien, yo creo que el coronavirus, entre otras cosas, se ha llevado los mapas y las rutas que teníamos. ¿Qué significa esto? Significa que las instituciones, a base de años, habíamos construido nuestros mapas de dónde estaban las cosas, qué tipo de instituciones éramos y, sobre todo, habíamos construido rutas de transformación y cambio, caminos de transformación futura. Bien, el coronavirus ha hecho saltar por los aires esto, porque cosas que creíamos que eran imposibles se han hecho y cosas que creíamos que se deberían hacer ya no las podremos hacer. Por tanto, en consecuencia, deberemos reconstruir nuestros mapas institucionales y sobre todo nuestras rutas de transformación y cambio futuras. En esta década debemos de clarificar en un proyecto institucional de transformación profunda de la universidad hacia dónde queremos ir, hacia qué tipo de universidad queremos ser cuando finalice esta década. Fíjense, simplificadamente por el tiempo que tenemos, pero todas las instituciones de educación superior estábamos instaladas básicamente en lo que podíamos denominar la enseñanza presencial, esta rueda que tengo aquí a la izquierda. De pronto el coronavirus nos ubicó en lo que se denomina enseñanza remota de emergencia. ¿Por qué le denomino enseñanza remota de emergencia? Bien, porque es enseñanza, porque los profesores nos esforzamos en enseñar. Es remota porque los alumnos no los tengo en el aula, cada uno está en su casa o donde puede, según su capacidad de conexión. Y es de emergencia porque no pudimos planificarla ni prepararla. Enseñanza remota de emergencia. Esto se asemeja, para entenderlo, a cuando la Cruz Roja se despliega. Si hay un terremoto, una tormenta, unas inundaciones, en aquella zona se despliega la Cruz Roja y hace una acción de emergencia. Pues esto es lo que las instituciones de educación en todo el mundo tuvieron que hacer en el mes de marzo, actuar de emergencia. Como decía antes, lo hicimos bien. Y en este actuar en la enseñanza remota de emergencia, tuvimos como espejo para aprender, para reflexionar, que nos dio herramientas, lo que se denomina el aprendizaje online. El aprendizaje online existe desde hace muchos años. Yo mismo pude fundar la Universidad Abierta de Cataluña, que fue la primera universidad enteramente en Internet que constituimos en el año 1995. Y fui su director general durante 11 años. Bien, hoy esta universidad continúa funcionando en Internet solamente, tiene más de 50.000 alumnos y está actuando en todos los
niveles y ámbitos de pregrado, grado, posgrado y programas de doctorado. Bien, la tecnología, la metodología, la planificación de lo que se denomina enseñanza online existe desde hace tiempo. Y en medio de la enseñanza remota de emergencia, nos hemos visto en el espejo del aprendizaje online y hemos aprendido. Pero también es verdad que uno no puede permanecer constantemente en la enseñanza remota de emergencia, por más aprendizajes que signifique, y tiene que empezar a anticipar, a trabajar lo que va a ser el futuro. Una nueva enseñanza presencial distinta de la que teníamos, flexible, superando inflexibilidades que teníamos, híbrida, que combine el online y lo presencial y que sea mucho más significativa para los alumnos. Bien, y todo esto nos lleva a un aprendizaje, a una transformación muy importante. El rector antes ha comentado el aprendizaje que ustedes están haciendo, la transformación que a veces sin ser muy conscientes se está produciendo ya. Es importante tomar conciencia de esto, porque la pregunta que como institución nos debemos hacer es ¿dónde queremos estar dentro de unos meses cuando pase la crisis del coronavirus? ¿Qué salida queremos hacer de la crisis del coronavirus? O también, ¿dónde queremos estar como universidad dentro de un año, o 2, o 3, o 4, o 5? Porque debemos de visionar un futuro. Debemos de tener un sueño de transformación profunda de nuestra institución. Y debemos parar. A veces a las instituciones, a las personas nos cuesta pararnos, pero el coronavirus también es una oportunidad para pararnos, para preguntarnos, para reflexionar. Fíjense, dos preguntas, ¿no?, que yo les lanzo. ¿Dónde estoy como docente, como directivo, como estudiante ahora, en plena crisis? ¿Cómo me sitúo? ¿Cómo lo vivo? Segunda pregunta, ¿qué me exige este momento? Más allá de la mera gestión, más allá de dar respuesta al día a día. Porque en la universidad, en la escuela, somos especialistas en dar respuestas inmediatas a los problemas del día a día, pero nos cuesta mucho anticipar el futuro que debemos construir. Y en un mundo que cambia a una velocidad rapidísima, las instituciones y las personas debemos de aprender a transformarnos profundamente a una velocidad mucho más alta de la que hemos hecho, de la que hemos tenido hasta ahora. Pero solamente parando, ganando tiempo al tiempo, dedicando energía a la reflexión, a la visión del futuro, podremos avanzar. Sí, ahora lo están leyendo bien. Alguien dirá, pero hombre, Javier, con la que nos está cayendo, con el lío que tenemos, con las respuestas que hay que dar al día a día, ¿tú nos estás pidiendo que paremos y que reflexionemos y anticipemos el futuro? Sí, esto estoy pidiendo. Esto es lo más importante que los directivos de una universidad, de una institución educativa, deben hacer. Porque mi pregunta es, ¿y si no es ahora, cuándo? Si lo vamos posponiendo, ahora porque hay el coronavirus, después porque estamos saliendo de la crisis del coronavirus, después porque hemos salido de la crisis del coronavirus o porque hay crisis económica. Siempre tenemos grandes excusas para no afrontar los problemas de fondo. Y es ahora que hemos de empezar a afrontarlo. Fíjense, más preguntas. Hoy en esta conferencia yo lo que pretendo es hacer preguntas que nos muevan, que nos ubiquen donde estamos, que nos hagan tomar mayor conciencia, que nos preparen para dedicar tiempo y energía a anticipar el futuro que deseamos, a transformarnos. Más preguntas que les lanzo. Fíjense, ¿qué estamos aprendiendo y hemos ido descubriendo en estos meses de enseñanza remota de emergencia? Porque es importante hacer estas preguntas y es importante incluso estos aprendizajes identificarlos, destilarlos, fijarlos, llevárnoslos, porque si no saldremos de la crisis y todo lo que hemos aprendido a lo mejor se lo lleva el viento. Algunos aprendizajes que creo que ustedes están haciendo, que seguro que han identificado y que a mí me gustaría ahora compartirles, ¿no? Por ejemplo, el primero,
que aprender necesita establecer y mantener vínculos emocionales, que sin vínculos emocionales es muy difícil aprender. Y esto ahora, en la enseñanza remota de emergencia, lo hemos descubierto, sin vínculo, sin clases por sistemas online, sea con Zoom, Meet, Teams o con la plataforma que sea, y estableciendo vínculo y mirada con nuestros alumnos, es muy difícil aprender. El problema es que antes, con las clases presenciales, dábamos por hecho que el vínculo existía. Por el simple hecho de que teníamos los alumnos en clase, nos parecía que el vínculo existía y muchas veces no existía o no lo buscábamos. Gran aprendizaje este. Segundo aprendizaje, fíjense, que acompañar significa ocupar el espacio de referentes de vida, que debemos de estar al lado de los estudiantes, debemos de conversar con ellos, debemos de escucharles, no solamente dictar clases. Porque a la universidad uno va a aprender, pero también va a desarrollarse como persona, a crear vínculos, a establecer comunidad. Y esto los profesores lo hemos de asumir y estamos descubriendo que es muy importante. Tercer aprendizaje que parece obvio, que no debemos obsesionarnos con los contenidos del currículum o con el plan de estudios, que el plan de estudios es una herramienta para el desarrollo de personas y profesionales, de ciudadanos plenamente desarrollados para el mundo que van a vivir. Y que a veces estamos muy obsesionados con mi asignatura, con mi examen. Debemos pasar por encima de esto. Que frente a situaciones complejas es mejor trabajar en equipo. Fíjense, uno de las curiosidades que existen en todo el mundo, no sé si en su institución ha sido así, pero les aseguro que es una tendencia en todo el mundo, es que se ha trabajado más en equipo entre docentes ahora en la situación de enseñanza remota de emergencia que cuando íbamos a la facultad cada día. Es una paradoja, es muy curioso, es muy interesante, debemos reflexionar en torno a ello. Bien, que para aprender es preciso ver un sentido a lo que se aprende. A veces enseñamos cosas que nuestros estudiantes dicen, oiga, pero esto exactamente para qué sirve, y no siempre tenemos respuestas a esto. Y que es muy importante entender cómo se aprende. No puede ser que nuestros alumnos acaben un grado y aún no sepan cómo aprenden, que para ellos la universidad sea solamente una superación constante de obstáculos, de exámenes, sin consolidar, sin aprender etimológicamente con el origen de la palabra aprendizaje. En fin, que una educación global y para el mundo que viven y vivirán nuestros alumnos es imprescindible, que ya no la podemos soslayar más y que hemos de profundizar en ello. En definitiva, que la obsesión por las disciplinas de forma aislada y por sí mismas, en esta nueva coyuntura, no nos van a llevar a un nuevo paradigma educativo. Esta década va a significar entrar en un nuevo paradigma educativo en las instituciones de educación superior. Por eso, a mí me gusta hablar de que deberemos reimaginar la universidad. Deberemos de ser capaces de liberarnos de inercias, de liberarnos de certezas que a veces no se basan en evidencia científica, y deberemos ser capaces de imaginar una universidad plenamente del siglo XXI. Y esto significa, desde mi punto de vista, cambiar la mirada, poner la persona en el centro, la persona del alumno, del estudiante, centrarse en el perfil del egresado. ¿Qué perfil queremos que tengan nuestros alumnos cuando acaban sus grados? Y no me refiero solamente al perfil profesional, que obviamente también está incorporado. Me refiero también al perfil de desarrollo humano. Han de ser creativos, han de tener iniciativa, han de saber trabajar en equipo, han de conocerse, han de saber cómo aprenden, porque estos elementos van a tomar, y están tomando ya, una importancia extraordinaria en el desarrollo personal y profesional. Y las universidades van a tener que atender estos elementos clave y distinguirse en estos elementos clave. Y para esto hay que reimaginar la universidad y cómo funciona y cómo se estructura. Es por eso que les estoy hablando de un cambio profundo.
Un cambio profundo en el proceso de enseñar y aprender. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues significa incorporar modalidades distintos, aceptar ritmos distintos de los estudiantes, replantearse completamente el rol del estudiante, pasar de sujeto pasivo a sujeto activo, el rol del profesor, de transmisor del conocimiento a diseñador de entornos de aprendizaje. Significa reflexionar sobre qué metodologías vamos a utilizar para la transmisión del conocimiento, la selección del currículum, la evaluación de los alumnos, la utilización de la sincronía y la asincronía, la utilización de la tecnología que ya lo media todo. Estamos hablando de un replanteamiento muy profundo del proceso de enseñar y aprender. Debemos enfocar un profundo rediseño de el qué se enseña, el cómo se enseña y en qué ambiente se enseña y qué roles hay. Solamente por el poco tiempo que tenemos vamos a ir rápido, pero como una muestra, ¿no? El ritmo del alumno. Esta idea de que yo tengo un grupo en el aula y todos deben evolucionar al mismo ritmo es del siglo pasado, además de que no es cierto. Y por tanto deberemos flexibilizar nuestro ritmo. El rol del profesor y su relación con el alumnado. El profesor ya no podrá ser solamente aquella persona que entra en clase, sale de clase, dicta clase. Tendrá que ser, lo decía antes, un referente humano que se libera muchas veces ya de la transmisión oral del conocimiento y junto con otros profesores diseña ambientes, retos, proyectos para que los alumnos de forma activa puedan crecer y aprender. Por tanto, el rol del alumnado, lo decía antes, que deja de ser un sujeto pasivo que escucha a ser un sujeto activo que aprende haciendo. Fíjense qué fácil es decirlo y qué complicado es hacerlo. La relación del alumno con sus compañeros, con los profesores, lo que significa desarrollar el trabajo colaborativo de una verdadera comunidad que comparte conocimiento, que crea conocimiento, que desarrolla conocimiento. La sincronía o asincronía del proceso de aprendizaje. Estamos aprendiendo que antes la sincronía era los teníamos todos en el aula y la asincronía muchas veces era pues léanse la bibliografía y no tenía fuerza, no era un elemento educativo importante. Ahora con la enseñanza remota de emergencia, inspirados en el online, la enseñanza virtual, hemos descubierto que la sincronía y la asincronía pueden ser herramientas integradas que nos ayuden en el desarrollo del proceso de enseñar y aprender de forma inteligente. Y este es un gran aprendizaje que hemos de transportar a esta nueva enseñanza presencial, flexible, híbrida, que debemos de anticipar y construir. Que la metodología o metodologías utilizadas pueden ser muy diversas, puede ser expositiva, colaborativa, exploratoria, práctica, por retos. Hay muchas experiencias en el mundo, hay muchas oportunidades. Deberemos rediseñar todos los grados. Deberemos inventar grados nuevos y deberemos ser creativos, disruptivos, para conseguir un perfil de alumno distinto. La fuente de retroalimentación, ¿cómo se retroalimentan nuestros alumnos? Solamente con el profesor, con los compañeros, mezclando en esta comunidad cooperativa que les estaba hablando. La función de los materiales para aprender, que pueden ser muy amplios y muy diversos. La evaluación. Claro, el primer problema que hemos tenido en la enseñanza remota de emergencia es que no hemos podido hacer exámenes escritos, presenciales, como hacíamos siempre, y hemos tenido que reinventar los sistemas de evaluación. Pero fíjense, esto no ha hecho más que empezar. Hay que replantear a fondo la evaluación. Debe ser una evaluación formativa que dé feedback, con autoevaluación, coevaluación de los compañeros, con una heteroevaluación que los profesores hagan, pero que ayude a los estudiantes a desarrollarse, que no sea simplemente una calificación. Bien, fíjense, con todo esto que les digo, parece evidente que les estoy hablando de un cambio profundo. Pero no solamente un cambio profundo del proceso de enseñar y aprender, estoy apuntando más alto. Un cambio profundo de la propia institución educativa de educación superior. Porque
si solamente quisiéramos transformar el proceso de enseñar y aprender sin apuntar a una transformación integral, institucional de lo que es la universidad, toparíamos muy pronto con muchos límites. ¿Qué significa un cambio profundo de la institución educativa? Bueno, pues que tendremos que plantearnos cambios en muchos ámbitos. Por ejemplo, cambios en los equipos, en las personas. Los equipos, las personas, los espacios, las estructuras y los sistemas y los organigramas hace muchos años que no cambian en esencia. Nos hemos dedicado a añadir a veces cosas, pero damos por hecho muchas estructuras. Damos por hecho, por ejemplo, que la universidad tiene una cultura interna, que a lo mejor no se basa en la creatividad, a lo mejor la cultura interna que la universidad tiene entre sus profesores no se basa en la iniciativa, en el trabajo colaborativo. Si no transformamos la cultura interna, ¿cómo podemos transmitir creatividad, iniciativa y trabajo colaborativo si no lo desarrollamos internamente? Lo que no se contiene no se transmite. Por tanto, fíjense, replantear los equipos y las personas, los espacios, las estructuras, que algunas llevan muchos tiempos, los sistemas organizativos, los procesos, la cultura interna, las acreditaciones y la gobernanza. Gran tema. Porque la gobernanza también habrá que replantearla, porque de la gobernanza sale la cultura, sale la estructura. Hemos de estar dispuestos en esta década que empezamos ahora a poner en cuestión cosas que hemos dado por hechas y que quizá deberemos transformar si realmente queremos apuntar a un perfil del estudiante distinto, si queremos realmente transformar el proceso de enseñar y aprender y ponerlo al servicio de nuestros alumnos de una forma distinta. Si queremos liderar este proceso, si queremos distinguirnos en este ámbito. Porque de lo que yo no tengo ninguna duda es que en esta década 2030 que les citaba, la educación superior va a tener una transformación muy profunda y aquella institución que no lo adivine, que no lo anticipe, que no se prepare para ello, puede incluso, algunos autores lo citan, desaparecer. Aunque ahora nos puede parecer esto muy difícil, pero también antes de que llegara el coronavirus había cosas que nos parecían muy difíciles o muy complicadas o imposibles y están sucediendo. Hemos de entender que el mundo ha acelerado, que el mundo va a su ritmo y que no nos va a esperar, porque a veces los tiempos internos de las universidades o de las instituciones superiores en sus procesos de cambio son muy lentos. Y decidir en torno a lo que hemos comentado requiere hacerse preguntas, requiere debatir, requiere optar y sobre todo requiere tener tiempo para ello. Porque si no hay tiempo, si no creamos espacios y tiempos para ello, es muy difícil que podamos avanzar. Fíjense, optar por aprender, optar por avanzar, optar por debatir, optar por identificar qué aprendizajes estamos haciendo, arrastrarlos, llevarlos, anticipar el futuro que queremos construir, identificarlo. Porque fíjense, se aprende haciendo, pero se avanza reflexionando y se avanza prototipando. Si no prototipamos experiencias de innovación disruptiva en alguna parte de la universidad y aprendemos a hacer estos cambios, no podremos afrontarlos nunca. Esto quizá es una nueva estrategia que deberemos hacer emerger. A lo mejor en la profundidad que estamos pensando va a ser imposible transformar toda la universidad a la vez, pero podemos hacer experiencias avanzadas de cambio o prototipos que nos muestren el camino futuro que deseamos emprender. ¿Y cómo podemos realizar este avance? Bien, se trata, lo decía hace un momento, de crear nuevos espacios de colaboración entre docentes, a lo mejor de facultades distintas, de departamentos distintos, de estructuras distintas, hacer que aflore la capacidad de innovación y cambio que seguro que tienen internamente y dedicar un poco de tiempo ahora a reflexionar sobre este futuro y a anticiparlo.
De hecho, nosotros como Reimagine Education Lab estamos apoyando el proceso de transformación de diversas universidades en el mundo. Es más, disponemos de una metodología de cambio denominada REDUSIS, que significa Sistema para Reimaginar la Educación, en la que se transforma a partir del perfil del egresado, en el que se replantea a fondo el proceso de enseñanza y aprendizaje, en la que se incorpora la evaluación de proceso y de impacto de los cambios que estamos realizando en el diseño de la innovación. Y rediseñando la cultura interna, la organización, la tecnología, la gobernanza. Transformar una institución de educación superior es un proceso que lleva su tiempo, que lleva su energía, pero que hay que empezarlo. Porque cuanto antes lo empecemos y cuando mejor no lo demoremos, antes podremos entrar plenamente en esta década que, insisto, va a ser una década prodigiosa para la educación en general y especialmente para la educación superior. Bien, muchas veces a mí me ataca una pregunta de fondo. ¿Se podrá transformar la educación superior? La técnica, la profesional, la superior, la universidad, ¿se podrá transformar? ¿Seremos capaces de ello? Porque es un reto ingente. De ustedes depende que esto sea posible, que lo identifiquen, que hagan de esto su proyecto vital, su proyecto vocacional, que decidan ir más allá del día a día y reservar, como les decía antes, espacios y tiempos para poderlo realizar. Bien, yo acabo mi intervención, que espero que les haya inspirado. Y para acabar, a mí me gusta mucho utilizar frases que inspiren, ¿no? Y encontré hace unos meses esta frase de Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, que escribió: si tú quieres construir un barco, no reúnas a los hombres y mujeres para darles órdenes, para explicarles cada detalle, para decirles dónde encontrar cada cosa. Si tú quieres construir un barco, evoca primero en el corazón de los hombres y mujeres el anhelo del mar abierto, libre y ancho. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro conferencista de apertura, Javier Aragay, un experto en transformación educativa, transformación digital, que nos ha dejado claro el panorama y nos ha lanzado retos importantes. Lo vi por primera vez y escuché una entrevista con él en un congreso de innovación del Tecnológico de Monterrey, con otra persona que me dijo: es una eminencia el profesor Aragay. Y creo que lo hemos comprobado, ¿verdad? Con su trabajo permanente como fundador de una universidad que es referente en la educación en línea, la UOC. Y nos ha dado una disertación brillante. Yo tenía muchas preguntas al inicio y creo que al finalizar la conferencia del profesor Aragay, las respuestas me han quedado muy claras y creo que han quedado claras para todo el liderazgo institucional que nos acompaña de muchas universidades de Honduras y para nuestros queridos docentes y académicos que siguen esta jornada. Sin embargo, vamos a ver si hay algún espacio de preguntas, si hay alguna pregunta de nuestros participantes para poder también darle este espacio al profesor Aragay y que nos pueda seguir compartiendo. Creo que todos hemos disfrutado de esta conferencia. Cedo la palabra a mi compañera Gaby Vargas en caso que haya alguna pregunta o algún comentario. Sí, buenos días. Hay muy buenos comentarios y hay una pregunta. ¿Este año ha cambiado el perfil del estudiante? ¿Cómo la universidad debe adaptarse a ese nuevo perfil?
Bueno, esta pregunta es muy interesante porque es que el perfil del estudiante va a ir cambiando. Esta idea que teníamos antes de que el perfil del estudiante de entrada era un perfil fijo, entonces nosotros teníamos un perfil fijo de entrada, unos planes de estudio fijos, y íbamos repitiendo con pequeñas incorporaciones la misma actividad. Esto es del siglo pasado, esto ya no va a pasar más. El mundo cambia a una gran velocidad. Van llegando, si me permiten hablar así, remesas, cohortes de estudiantes que tienen cambios sustantivos, que ya no son iguales. Y la universidad debe de flexibilizarse, debe de ser capaz de ser un elemento vivo y activo que responde a este reto. Fíjense, debe de identificar cómo me entran los estudiantes y cómo quiero yo que salgan. Tengo 4 años, tengo 5 años, tengo el tiempo X que tenga. Yo identifico cómo me entran, por tanto tengo que ver cuándo entran, cómo entran. ¿Qué diferencias tienen respecto del perfil de salida que yo quiero conseguir? Y por tanto yo he de movilizar mis recursos, mis metodologías, mi organización, mi plan de estudios, mis equipos de profesores para ser capaces de responder dinámicamente a esto. Y este es un nuevo reto al que deberán responder las instituciones educativas de educación superior y en las que algunas ya están haciendo. Gracias. Hay otras. Las leo. ¿Cómo ve usted la gamificación como herramienta de enseñanza-aprendizaje para generar atracción hacia la adquisición de conocimientos en este nivel educativo? Dado los intereses de los jóvenes ahora. Los profesores están pensando en sus estudiantes, eso es muy bueno. Máster Aragay. Bien, fíjense, está bien. La gamificación es una de las metodologías que podemos utilizar, pero yo les podría decir una docena más. Está bien que abramos la puerta a la reflexión metodológica. Se puede enseñar y aprender de muchas formas distintas. Y por tanto, la gamificación nos ofrece importantes oportunidades, pero no solamente porque es un gancho, si me permiten hablar de esta forma, que tira de la motivación del alumno, sino porque hay estudios y evidencias científicas que muestran que cuando el alumno aprende de esta forma, está desarrollando habilidades y competencias que son fundamentales en su perfil. Por tanto, no es solamente porque estas generaciones suben así, porque es un gancho. Podemos empezar así, pero hemos de ir mucho más allá, porque con la gamificación se pueden conseguir cosas en el desarrollo humano, en la colaboración, en la investigación, que con una clase magistral no se podrían conseguir. Hay otra pregunta. Para este cambio profundo del que nos ha hablado en esta mañana, ¿cómo podemos empezar con prototipos? Pero ¿qué hacer si no se han modificado reglamentos y normas? Uno de los retos, dice aquí el profesor, es la regulación y normativa obsoleta. ¿Qué piensa y cuál es su experiencia? Bien, miren, tengo mucha experiencia de transformación en instituciones de educación superior, en universidades que estamos ayudando a que lideren los procesos de cambios y a que se transformen internamente, y también con escuelas y redes de escuelas. Fíjense, antes, en el siglo XX, pensábamos que lo primero era la norma. Hacíamos una nueva ley o poníamos una nueva norma y luego, digamos, la comunidad educativa transformaría esta norma en una realidad distinta. Bueno, ya sabemos que esto no es así. Las cosas son mucho más dinámicas en este siglo. Ya no podemos esperar mecánicamente a que primero cambie el reglamento y la norma y después yo voy a desarrollar mi iniciativa de cambio. Todo es dinámico. A veces las normas cambian porque hay equipos que las trascienden. Hay equipos que lanzan iniciativas nuevas y distintas y hacen pensar a las autoridades de, pero caray, si esta norma está obsoleta. También es verdad que si al final las normas no cambian, son un freno muy importante a la capacidad de crear, a la capacidad de cambiar. Pero no hagamos la lectura simple. Yo me quedo en casa sentado esperando a que la norma cambie y el día que cambie ya voy a hacer cambios. Les va a salir barba como Matusalem. Vamos a ser mucho más dinámicos. Vamos a animar a nuestra comunidad educativa a que se lance a hacer experiencias de transformación y cambio, a hacer prototipos. Y si esos prototipos chocan con normas
internas de la universidad o externas de las autoridades universitarias del país, vamos a presionarlas para que entiendan esto. Porque es por el país que lo estamos haciendo también. Y por tanto, esto debe de ser un flujo dinámico en el que nos comprometamos todos, en el que impulsemos todos el cambio. Máster Aragay, ¿cómo primar lo académico ante lo administrativo? ¿Es cultura? ¿Es decisión? ¿Es reflexión? Bueno, ahí estamos topando con elementos de la cultura interna de la universidad. Estamos topando con decisiones de la estructura interna de la universidad, de los procesos, y ahí también va a ser un tema dinámico. Es decir, las autoridades de la universidad tendrán que empezar a realizar cambios que permitan flexibilizar los elementos y que permitan que la docencia y la investigación y la vinculación con la sociedad puedan desarrollarse y triangularse de otra forma. Pero otra vez, no podemos esperar a que esto cambie para hacerlo. Por tanto, el propio impulso de experiencias es una ola para empujar a la realización de cambios. Vamos a leer por aquí. Creo que ya podemos ir. Sí, adelante. Siga. Sí, el desafío está planteado. ¿Se podrá transformar la educación superior? Coincido en que ello depende de cuánto ejercicio reflexivo hacemos sobre nuestro quehacer, nuestro acto educativo. Si deseamos hacer los cambios a partir del perfil del egresado, ¿qué hacer si el proceso de cambio es muy lento y ya la sociedad exige nuevos retos? Este es directamente por la visión de las universidades, la pertinencia. Claro, pero fíjense, en esta pregunta hay un marco mental que me gustaría distinguir con el que no estoy de acuerdo. Fíjense que la pregunta dice, si deseamos cambiar a partir del perfil del egresado, esto es muy lento. Yo les digo que no. Yo estoy realizando experiencias con universidades de diversos países del mundo en que la transformación a partir del perfil del egresado es muy rápida. Se puede utilizar el perfil del egresado bien trabajado y descompuesto, combinando elementos personales y profesionales como gran palanca de cambio. Y puede ser bastante rápido. Lo digo porque a veces tenemos marcos mentales, miradas hechas, que son suma, fíjense, de la inercia, de creencias, que además algunas creencias no tienen base científica. Son opiniones o son experiencias personales que yo tuve hace bastante tiempo. Pero es que el mundo se transforma muy rápido y lo que nos pide es poner en cuestión esto. Yo siempre digo, si deseamos hacer cambios a partir del perfil del egresado, puede ser lento o no, o puede ser muy rápido. Yo les podría contar experiencias. Por eso les invito a poner en cuestión, a crear espacios, tiempos, equipos que puedan debatir, que se dejen guiar, porque también hay metodologías que ayudan a acelerar los procesos de cambio. A veces la universidad es muy endogámica, está muy acostumbrada también a hacérselo todo ella, y esto a veces sí que hace que las cosas sean lentas y difíciles. Sí, otra pregunta. Los cambios profundos, ¿cómo priorizarlos? ¿Por dónde empezar? Esta es la gran pregunta. Bien, esta es una de las dificultades que los directivos, los responsables de la educación superior en todo el mundo tienen cuando quieren hacer cambios. Yo, las primeras reuniones que siempre hago con instituciones de educación superiores me llaman y me dicen, Javier, es que queremos hacer cambios y queremos hacer cambios profundos. Lo hablamos, identificamos, es cierto. Entonces viene la pregunta, ¿por dónde empezar? Porque querríamos atacarlo todo a la vez y esto es imposible. Bien, como les decía, hay metodologías que ayudan a esto. Lo primero, desde mi punto de vista, que nos ayuda a empezar es pararnos y hacer una reflexión que diga, bueno, ¿cuáles han sido las innovaciones que hemos hecho en los últimos años? ¿Cómo podemos capitalizarlas y, sobre todo, dónde queremos estar dentro de 5 años? ¿Cuál es nuestro sueño? ¿Cómo visionamos en el futuro la realidad de nuestra
universidad. ¿Estamos dispuestos a hacer grandes sueños y grandes cambios sin límites al servicio de un perfil del egresado distinto? Vamos a hablar del perfil del egresado. ¿Cuál es el que tenemos? ¿Por qué? ¿Para qué? Y a partir de ahí, y priorizando esto y dedicándole un poquito de tiempo, rápidamente podemos entrar en la priorización de otros ámbitos. ¿Qué se requiere, Máster Aragay? ¿Un equipo, una fuerza de tarea que vaya abriendo brechas en este proceso? Bueno, yo siempre lo que invito a la dirección de la universidad es a crear un equipo que le llamamos equipo impulsor de la transformación, un equipo que debe de estar conformado en parte por la dirección de la universidad, pero en parte también por algunas otras personas de la comunidad universitaria, un equipo que no debe ser muy grande, que debe de tener espacio y tiempo en los próximos meses para debatir, para reflexionar, para profundizar y para levantar un proyecto de transformación profunda de la universidad con una estrategia distinta, con unos objetivos distintos, con una experiencia distinta. Muchas gracias, Máster Aragay. Doctora Marta Quintanilla. Sí, muchísimas gracias por este rico espacio de interacción. Profesor Javier, creo que estamos en deuda con usted por todo este conocimiento que nos ha proporcionado esta mañana. Seguramente vamos a tener muchos espacios de trabajo el próximo año, ¿verdad? Ojalá tenga el tiempo de poder acompañarnos en estos procesos para transformar en algo que nuestro rector ha llamado la Universidad Hondureña, el reto de país que tenemos de transformar no solo nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que es la que rige todo el sistema de educación superior, y de ahí su responsabilidad de poder generar estos espacios e impulsar la transformación no solamente de nuestra institución, sino de las 21 universidades que tiene el país, entre públicas y privadas. Creo que hemos tenido un buen comienzo esta mañana, y a nombre de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de nuestro rector Francisco Herrera, de nuestra vicerrectora académica Belinda Flores de Mendoza y nuestra Dirección de Innovación Educativa, le damos las gracias y reconocemos este gran aporte a nuestra jornada de innovación a través de la entrega de un diploma de reconocimiento y constancia de participación como conferencista en esta 11ª jornada de innovación educativa, que justamente busca esas luces para construir este nuevo modelo y esta universidad del siglo XXI. Reciba de nuestra universidad este significativo reconocimiento y le dejo con sus palabras finales. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por confiar en mí, por invitarme. Ojalá les haya inspirado y ojalá puedan continuar con este interesante congreso de innovación que nos lleve a la práctica, a la transformación profunda de la educación superior. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al profesor Javier Aragay por esta magnífica disertación que nos deja motivados para no parar y para acelerar este proceso de cambio de cultura. Nos dejó lanzadas las preguntas claras, es un cambio profundo, no es un cambio cosmético. La educación superior en esta década 2030 tendrá que transformarse, ¿verdad?, para poder sobrevivir y estar a la altura de un siglo cuya transformación fue impulsada por un detonante que estamos sufriendo, pero que también hemos identificado como oportunidad, como es la pandemia del coronavirus. Así es que despedimos con un efusivo aplauso y gratitud al profesor Javier Aragay. Seguramente el próximo año emprenderemos nuevas acciones de colaboración. Muchísimas gracias